Al trasponer la línea, por Graham Greene. Prefacio. Según creo, la carrera de muchos novelistas aparece jalonada de producciones que jamás dieron a la imprenta. Unas veces la obra se abandona porque su autor pierde todo interés en el argumento o en los personajes, otras porque las demandas ajenas obligan a variar el rumbo de la acción. Días pasados, rebuscando en unos cajones, tropecé con cierto manuscrito cuyo contenido consideré de un atractivo superior al de muchas de mis novelas aparecidas después en ediciones bien cuidadas. ¿Por qué no dar una oportunidad de ser leído? Situé la época en que empezara su redacción hacia el año 1936, a mi regreso de un viaje a Liberia. Sea como quiera, y suponiendo que carezca de otro mérito, posee para mí el de reflejar de manera bien clara la atmósfera de la tercera decena del siglo actual. Hitler era entonces apenas conocido, y las dictaduras representaban tan solo un leve eco en la brisa procedente de Europa. En cuanto a Inglaterra, reinaba en ella la depresión y una especie de cultura mecanizada. Lo más chocante del caso es que, aunque recuerdo con exactitud los personajes y sus rasgos esenciales, Hans, el joven, Morrow, Billings, me he olvidado en absoluto de lo que iba a ocurrirles. ¿Por qué abandoné aquel libro? Creo que por dos motivos principales. En primer término, porque otra obra, Brighton, Parque de Atracciones, esperaba ser compuesta con cierta premura, y segundo porque el personaje principal había sido tratado ya en otra novela mía. Inglaterra me ha hecho así. Y no abrigaba la menor duda de que Hans procedía del mismo origen que el ya creado Anthony Farrant. Otra cuestión me interesó en extremo. Desde aquellos lejanos días, yo había regresado otra vez a la costa occidental de África, al mismo puerto descrito en la segunda parte, observando que mi pintura del mismo no podía ser más errónea. Había pasado en él una semana antes de redactar el manuscrito a que me vengo refiriendo, pero luego viví allí más de un año, y aunque tan andrajoso, parduzco y deprimido como lo describo en mi relato, su atmósfera total era distinta. No ocurre igual con la ciudad de Denton, lugar de mi nacimiento que aparece en la primera parte y cuyo ambiente capté con notable verismo. Entre las dos descripciones existe la misma diferencia que pudiera observarse al comparar mi pasaporte a una vieja fotografía familiar. Primera parte. El mapa. 1. Lo primero que el joven Morrow observó en la sala de espera fue aquel mapa. Colgado exactamente en el lugar preciso, representaba la costa, los ríos en forma de líneas oscuras procedentes del interior, las montañas como plumas señalando la frontera del norte y el bosque como una mancha verde que lo abarcaba todo. Para Morrow significaba asimismo todo un estado de ánimo, un misterio del que creía haber escapado. Por fin estaba de nuevo en casa, y le era dable comprender lo ocurrido. Los motivos eran claros. Experimentó un repentino sentimiento de cariño al evocar la palabra hogar y otras tales como cine, escuela, autobús. No reinaba oscuridad alguna en aquel recinto barnizado y brillante con un montón de revistas técnicas sobre una mesa llena de anuncios para taladradoras y excavadoras de mineral. Podía escuchar a los remolcadores que remontaban el Mersey. Su rostro joven expresaba contento, como una evocación de la tonada. Alegre regresar. Una mujer abrió la puerta y dijo: «Puede usted pasar, Mr. Denvers. Está dispuesto a recibirle Morrow». El mismo Morrow pensó que se trataba de la secretaria del gerente. Sin embargo, sus modales eran más de enfermera que de otra cosa, con aquella voz aterciopelada, amistosa y cordial. Al pasar junto a ella, le dirigió una mirada que tenía mucho de apreciativa. Morrow penetró en el despacho, y Mr. Denvers levantóse tendiéndole la mano. No había cambiado apenas en 2 años. Por lo visto, el tiempo no corría tanto en el país natal. Su apretón tuvo la misma energía que la vez en que partió con la misma punzada de dolor producida por su anillo. Además, su aspecto era tan dinámico como de costumbre. Morrow recordó algunas frases aprendidas en el colegio, como aquella que hablaba de un hombre con la frente cubierta de canas al que todos reverenciaban. Mr. Denvers dijo: «Bueno, joven Morrow, me alegro mucho de volver a verle. Mucho. Siéntese. Tome un cigarrillo». Lucía su hospitalidad como una flor en el ojal.
No crea que lo hemos olvidado durante estos 2 años. He recibido constantes informes de su tarea. Informes favorables en extremo, procedentes de Hans. Fue como si este nombre se citara ante los dos demasiado pronto, ya que produjo en ambos cierta sensación de embarazo, como la primera taza en un té de la tarde. Permanecieron silenciosos, y luego Mr. Denvers cambió de tema, como si quisiera alejarse de aquel ingrato sonido. La Junta ha decidido elevarle el salario. ¿No recibieron mi carta?, preguntó Morrow. Bueno, hemos hecho caso omiso de ella, contestó gentilmente Mr. Denvers. Mi dimisión es formal. Perdóneme, dijo Mr. Denvers, si le hablo un poco como un padre. Después de todo, conocí al suyo. En su tono lleno de respeto, consideración y agrado, parecía querer resumir el ambiente de la casa rectoral situada a muy corta distancia. ¿Qué será de usted si nos abandona? Ya encontraré otra cosa, repuso Morrow, estremeciéndose. Había pasado mucho frío en el remorcador que lo condujo a tierra, a primeras horas de la mañana, surcando las aguas grises del mar de Irlanda. Ha estado enfermo, dijo Mr. Denvers. Esa es la verdad. Trató otra vez de soslayar el nombre, aunque con menos decisión. Nos ha escrito él. Mírese en ese espejo, añadió rápidamente, y le señaló uno, colgando tras de su mesa escritorio, que estaba atrayendo las miradas de Morrow. Este contempló su rostro, pareciéndole normal. Caso de haber cambiado, la variación fue tan sutil y progresiva que apenas tuvo tiempo de observarla al afeitarse ante la lata que le servía de espejo, por haber roto Hans el suyo a propósito. Sintióse desgraciado al pensar que no había podido eliminar al continente de su rostro. Está amarillo a causa de la fiebre, prosiguió Mr. Denvers, y hecho un esqueleto. Ese ataque de disentería debe haberlo dejado prostrado. Me parece que obraría muy bien haciéndose reconocer en un hospital dedicado al tratamiento de enfermedades tropicales. Analícese la sangre. Además, hizo un gesto vago en el aire, existen otras cosas. La secretaria, que en aquel momento parecía más que nunca una enfermera, entreabrió la puerta para anunciar. Sir Frederick. Que espere 2 minutos, contestó Mr. Denvers, levantándose y dando la vuelta a la mesa. El consejo directivo tiene especial interés en cuidar de sus empleados. Terminó extendiendo una mano con gesto de advertencia. Pero es que existen ciertas cosas que debo contarle, dijo Morrow. Este asunto es fantástico. El oro, Hans, tantas muertes, Collie y además Billings. ¿Billings? Debe haber escrito acerca de Billings. Lo encontró en el lado inglés de la frontera, la cosa más sorprendente. Ah, Billings. Claro que lo recuerdo. Debe usted comprenderme, añadió con voz en la que se notaba cierto tono de reproche. Confío absolutamente en Hans. Por eso he dimitido. No debe usted tenerle tan excesiva confianza. Ha de saber, y el consejo también, que... Empezó a notar los primeros síntomas de ataque de fiebre que estuvo teniendo toda la mañana. Sus dientes entrechocaban con rumor de bolas de billar. La secretaria había dejado la puerta abierta y aquello fue lo que acabó de indisponerlo. Bueno, bueno, murmuró Mr. Denvers en tono conciliador, llamando a la secretaria por medio del timbre. Mi coche llevará a Mr. Morrow al hotel. Acercóse al joven y le puso una mano sobre el hombro. Sueños, sueños. Ya hablaremos de todo cuando se encuentre algo mejor. ¿Dejará que por lo menos le redacte un informe?, interrogó. Desde luego, si así lo desea, repuso Mr. Denvers. Siempre es interesante. La secretaria quedóse un momento en el despacho de su jefe, y Morrow no pudo evitar el acercarse al mapa del vestíbulo, impulsado por cierto sentimiento de inquietud. Se había imaginado que, una vez de vuelta, todo sería muy simple. Había dimitido considerándolo un deber. Su rostro amarillento y joven era como una vieja máscara, cortada simbólicamente y reducida a un tamaño minúsculo, como para adornar el anillo de un jefe. Pero una vez dimitido, no debía ya lealtad alguna a Hans. Hans estaba allí, en el mapa, rodeado de un circulito marcado en tinta roja, a la izquierda de Cigita, un poco más arriba de Nikabozú. 2. Hans limpió el vapor y la suciedad del cristal de la ventanilla y atisbó hacia el exterior. Se encontraba en Willesden Junction.
Si tenía la suerte de que le taladrasen el billete en Houston, podía proseguir su viaje en primera, pero no estaba bien seguro. Al mirar hacia el bar, aquel opresivo sentimiento de fracaso dejó de agobiarle los hombros. Había posibilidades ilimitadas para un hombre de su experiencia en África, en América Central y en la London Midland and Scottish. Durante unos instantes sintióse satisfecho en el compartimento de primera. Tenía condiciones y había vivido mucho. De improviso su rostro palideció un instante, al tiempo que su boca adoptaba un leve rictus temeroso y su expresión algo infantil se convertía en la de un viejo. Pero el revisor pasó sin detenerse, y el tren reanudó la marcha. No había peligro. Sacó la pitillera y encendió un cigarrillo mientras retazos de historia se deslizaban velozmente a ambos lados de la vía. Un antiguo castillo, un puente construido en ocasión de un jubileo, una finca edificada por el municipio antes de la guerra. La línea London Midland and Scottish le era familiar hasta Denton. Había constituido su existencia por utilizarla en continuos viajes para ver al dentista, asistir a una pantomima, ir a la escuela, coger un buque o regresar a casa. Las casitas tenían las luces encendidas. Un hombre montado en una bicicleta se detuvo a un caballo, mientras un caballo tiraba de una barca en la oscuridad. De improviso la idea acudió a su mente. Siempre solía ocurrirle así, del modo más inesperado. En el baño, al afeitarse, paseando. Era como voces amigas que le inducían a determinaciones raras veces practicadas. Nada esperó tampoco esta vez. Se trataba tan solo de un modo de exponer las cosas a su padre. He estado en contacto con varias compañías, dando a su voz un tono de misterio e importancia. Ni en sus más disparatados sueños complicaba a personas como Morrow o Denvers o Billings, o al centenar de negros que el primero calculaba había muerto entre 1936 y 1938. Bajó en la estación de Denton con su billete de tercera, dirigiendo palabras amistosas al portero, al mozo de equipajes, a algunos empleados. Le gustaba percibir aquella atmósfera feudal. Master Hans ha regresado, y lamentaba que su padre no fuera más que un director de banco retirado. Dio las buenas noches al único taxista que aguardaba y luego preguntóse, ¿por qué no gastarme un chelín? El regresar a pie a su casa le parecía muy poco en consonancia con su estado de ánimo. Mr. Hans cenaba en el oscuro y pequeño comedor, sus albóndigas con salsa, como de costumbre. Debió haber oído el rumor del taxi porque levantó la vista con expresión interrogadora. En su rostro el joven pudo leer una especie de incrédula esperanza. No era hombre que alquilara un vehículo, excepto en ocasiones memorables. ¿Qué tal? Preguntó. ¿Has encontrado algo? La habitación ostentaba entalladuras y dorados combinados a pálidos colores desleídos. A través de la ventana se distinguían las ramas de unos árboles y más allá, sobre el bajo muro del jardín, las planas tumbas del antiguo cementerio en el que nadie ya era enterrado. Solo borrosas inscripciones hablaban de dormir de paz y de esperanzas de resurrección. Un gato, acomodado sobre una losa, miraba hacia adentro. Me he puesto en contacto con algunas personas, explicó Hans, sentándose y mirando disgustado a las albóndigas. Gente que posee intereses en grandes compañías. Es una historia muy larga. ¿Piensan admitir a alguien? Quiero decir, ¿existen vacantes? No se trata de una tarea corriente como tú te figuras, repuso Hans, sino de algo. Conforme hablaba, se iba sintiendo influenciado por sus fantasías. Algo que apenas guarda relación con un empleo administrativo. Tendré varios hombres a mis órdenes, como siempre he deseado. Pero Mr. Hans no le escuchaba. Comía albóndigas y en su rostro viejo y fatigado se pintaba una cierta nobleza. Durante cerca de 70 años había estado creyendo en la naturaleza humana contra todos los obstáculos, y ello no le había hecho ningún bien en su carrera. Era liberal. Estaba convencido de que los hombres pueden gobernarse por sí mismos si se les deja hacerlo. Creía que los ricos no eran seres corruptos y que los estadistas aman a su país. Tales convicciones habían quedado impresas en su rostro hasta convertirlo en una imagen de lo que él consideraba había de ser el mundo. Sin embargo, estaba empezando a desilusionarse desde que su esposa había muerto y su hijo regresaba a casa contando anécdotas o expresando desprecio, pero sin nada efectivo.
Si seguía viviendo, era posible que su rostro se volviera como el de los demás. Con voz cansada preguntó: «Habrá sido una jornada fatigosa para ti, ¿verdad? ¿Quieres un vasito de Borgoña?» «Oh, no», repuso Hans. «Estoy practicando». «Un Borgoña no te hará ningún daño». «No, de veras que no. No quiero beber». Observó las verduras y percibió el leve aroma a whisky que flotaba en el aire, sintiéndose enfurecido. ¿Cómo podía uno triunfar con semejante padre? Oliendo sus bebidas, soportando sus gruñidos por cosas tan sencillas como un taxi, observando su suspicacia. Con tono terco añadió: «Verás, lo que siempre he necesitado es, bueno, demostrar que puedo gobernar a la gente». «¿De veras?», preguntó Mr. Hunt. El reloj, colocado sobre una negra entalladura de caoba, empezó a sonar. «Espera y verás», apuntó Hans, y recordó la ingenua creencia infantil según la cual se conserva para siempre la expresión que se tiene en el momento de sonar un reloj. Apretó los labios. «Bueno», dijo desesperanzado Mrs. Hans, «los dirigentes de multitudes parecen algo desprestigiados en nuestros tiempos». Estaba dando fin a su plato de verdura. No se había molestado en preguntarse el significado de ciertas frases aparecidas en los periódicos. Un leve odio se traslucía en su expresión de nobleza al añadir: «los fascistas». «No sirve de nada ser liberal en nuestros tiempos», expresó Hans, y se puso a hablar como quien alecciona a su oponente. «¿No te das cuenta de que aquí en Denton... Bueno, yo he corrido mucho mundo?» Mr. Hans no contestó. Apartó un poco el plato y tocó la campanilla sin mirar a su hijo. En el otro extremo del comedor, donde su mirada podía posarse sin encontrar ningún obstáculo, pendía una ampliación iluminada de su esposa, con alto cuello almidonado, vestido gris, largo cabello, mejillas de cera, animadas con carmín, y ojos castaños con mirada de perro fiel. Aunque no a Mr. Hans. Este sabía quién había adorado a su esposa. Con inflexión ausente dijo al muchacho: «¿Crees que se producirá alguna vacante?» Hans se puso en pie furioso. «Me voy», declaró. «¿No esperas a comer algo?» «No. Quiero pensar. Quiero un poco de aire puro». «Qué fastidio. Uno necesita que le animen un poco». Pero jamás había sido así desde la muerte de su madre. «Voy a dar un paseo». Atravesó los cipreses y las olvidadas tumbas hasta Metroland. Denton extendía ante él sus villas encarnadas sobre la falda del monte, pero en la larga High Street aún quedaban, entre las agencias, los cafés y los dos cines elegantes, viejas muestras de la antigua ciudad comercial. En la iglesia conservábase un yelmo de cruzado. A la gente la forman los lugares en que vive, y aquella población había formado a Hans. La llamaba su casa. Cierta atmósfera sentimental flotaba en sus tardes estivales por entre las villas de ladrillo rojo. Pero en realidad no atraía demasiado a nadie. Se adquiría un billete para el tren y se alejaba uno, con absoluta indiferencia. Una columna de humo, más allá del tejado del fotógrafo, indicaba la llegada del expreso de las 7:50 o de las 8. Las gentes vivieron allí en otras edades y murieron con los pies cruzados para demostrar que estuvieron en la guerra con los infieles, pero ahora contempló el escaparate del fotógrafo. Unas cuantas imágenes amarillentas parecían mirarle desde el interior de aquel ventanal isabelino con sus cuadrículas en forma de diamante. Un genuino ventanal, frente al Café Tudor, al otro lado de la calle. Entre el grupo que formaban los invitados a una boda, creyó distinguir un rostro conocido, pero aquel retrato tenía ya 5 años y había algo anticuado en la forma del chaleco. Con un tren, cada hora en dirección a la ciudad, no era preciso retratarse en aquel tenderete, exceptuando en casos apurados como para la obtención de un pasaporte. No hubiera podido contar las fotos que le hizo con tal fin el viejo Millet. Abrió la puerta. Millet nunca cerraba, y la campanilla tintineó. Flotaba en el aire el acostumbrado olor a humedad, y a la débil luz que iluminaba el local destacaba un antiguo pilar de yeso con un almohadón de terciopelo en el que descansar el codo. Un objeto encorvado aparecía más lejos, en un rincón, junto a cierto artilugio de metal en el que apoyar la nuca. No era un estudio moderno.
Pero el viejo Millet había tenido también sus buenos tiempos. De igual modo que el yelmo del cruzado representaba una reliquia de épocas mejores en las que el vivir resultaba más fácil. El fotógrafo salió de una habitación interior. Era un hombre delgado y cortés, con lentes de pince y chaqueta de pana, como correspondía a su condición de representante de las artes en el pueblo. Llevaba el pelo gris, muy alisado, y caminaba un poco encorvado, como escolar de academia nocturna o de instituto. «Hola, Mr. Hans», lo saludó. «¿Otra fotografía de pasaporte?» «Pues no, no es eso exactamente. Vine a charlar un rato con usted». «Siéntese», invitóle Millet. «Siéntese». Pero no había nada en que sentarse, exceptuando un sillón de alto respaldo y sumamente recargado. El fotógrafo se reclinó contra el pilar y dijo: «¿Se marcha otra vez?» La puerta que conducía hacia las habitaciones interiores estaba abierta. «Mr. Hans, es usted un gran viajero. Debería escribir un libro sobre los lugares que ha visitado». «Mi sobrina está en casa», añadió, «pero no puede salir porque se ha dislocado un tobillo». «¿Hacia dónde va esta vez, Mr. Hans?» Y se dispuso a escuchar la respuesta del joven con gesto de interés. «África», dijo Hans, «la costa occidental». «¿Cuándo parte?» «Todavía no lo he decidido». «Será una comarca salvaje, ¿verdad?» «Oh, sí», repuso Hans. «Hay marfil, y diamantes, y oro. Es preciso contar con hombres que respondan en caso necesario». Parecía vivirlo de antemano. Por fin tenía auditorio. Era como si viese la cara de la joven escuchándole desde la habitación contigua. No era muy bella ni atractiva. Le hubiese gustado algo mejor, pero al fin y al cabo, más valía aquello que nada. «Existen probabilidades de triunfo para un hombre que sepa tratar a los negros». «Hay que dominarlos bien, ¿no es cierto?» «Es preciso hacerles comprender quién es el amo». Me acuerdo de una vez, y al iniciar su amada historieta, sintióse feliz porque nadie allí sabía de sus últimas andanzas, del dinero prestado y de los continuos fracasos. El mundo entero yacía a sus pies, mientras el fotógrafo se reclinaba aún más sobre el pilar de yeso, y bajo la lámpara de la habitación interna, la muchacha elevaba su rostro complacido y discreto, esa clase de rostros que indican prolongados dolores, carentes de importancia para los demás. Un tobillo dislocado, un disgusto en el baile local, varices, una serie de pequeñas humillaciones soportadas sin quejarse. «Fue en las montañas», empezó Hans, «más allá de Tapi. Y como un Otelo sentado en un noble trono, habló de pigmeos, de flechas envenenadas, de elefantes salvajes, de leopardos y de tesoros ocultos bajo rocas, teniendo como oyentes al viejo Millet y a su Desdémona». Podía notar la atención y la sorpresa de ambos, mientras los veraneantes circulaban por la calle y la luna ascendía sobre la aguja de la iglesia y el café Tudor. 3. Las respuestas llegaron de manera regular por los correos de la mañana y de la tarde, aunque a veces transcurriera todo un día sin recibirse ninguna. Los nombres de los membretes causaban buena impresión. Con tanta correspondencia, nadie podría acusarle de no buscar trabajo. Casi todas las misivas contenían una respuesta similar. La compañía daba las gracias a Mr. Hans por su interés, pero de momento no pensaba incrementar su personal. Una entrevista no serviría de nada. Hans había pedido prestada una máquina de escribir, y en ocasiones se pasaba un buen rato tecleando en ella como si redactase respuestas. Hans, 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 escribía, y a veces 2 de marzo, 2 de marzo, 2 de marzo, 2 de marzo. Luego bajaba al comedor con el pelo alborotado y se bebía un vasito de Borgoña. Las principales compañías no contestaron nunca, y Hans no pudo menos de respetarlas por ello. Conforme transcurría el tiempo, Hans no se molestó ya en abrir los sobres, sino que limitóse a reducirlos a fragmentos en la quietud de su cuarto, saliendo luego a dar un paseo por el parque municipal. El castillo normando, fragmentos de muralla considerada monumento de la antigüedad, y los parterres. En tales ocasiones, soñaba despierto. A veces la sobrina de Millet era una mendiga que recibía su amor humildemente. Otra se sumergía con gesto heroico en una furiosa corriente para emerger al otro lado, donde su madre lo esperaba con gesto aprobatorio. Los dos contemplaban desde las regiones de su gloria al viejo Hans, primer ministro, inaugurando un monumento.
Era como un adolescente al que acomete de improviso la realidad de su edad física. Su boca se curvaba al evocar aquellos sueños. Estuvo a punto de rasgar la carta del New Syndicate sin leerla, como de costumbre, pero sus dedos, habituados al contacto siempre igual de sus predecesoras, creyeron percibir algo anormal. No era sino que estaba escrita en un papel algo más grueso que las demás, y de nuevo fue a romperla. Ojalá lo hubiera hecho. Cuando sus ojos recorrieron las 3 o 4 primeras líneas en las que se leía «Gustosamente discutiremos los términos de su grata misiva del 12 de febrero. Si tiene la amabilidad de pasar por estas oficinas el próximo miércoles 5 de marzo entre 2 y 5 de la tarde». Era como conseguir un póker en el momento más inesperado. Alguien tomaba en serio su proposición, alguien que estaba dispuesto a inquirir sobre muestras, circunstancias geológicas, multitud de detalles. Su rostro se sonrojó al presentir la humillación. Estaba asustado de veras. Si Mr. Hans no hubiera visto el sobre al prepararse para el desayuno, habría destruido aquella comprometedora carta. De todos modos, el hacerlo significaba destruir todos sus sueños. Ignorándola habría podido continuar con sus maravillosas visiones, sentándose entre arbustos para ver cómo la caravana desfilaba por el camino sobre la colina. Dirigióse a la biblioteca pública y leyó cuanto pudo acerca de aquellas lejanas comarcas. No era mucho. La formación geológica de Sierra Leona, un libro acerca de la sociedad leopardo en la Guinea francesa, una mujer entre caníbales de Maisie Whitfield. Nada, nada, en fin, que ayudase a adquirir un conocimiento exacto de aquella oscura república sobre la que tanto había estado alardeando. Examinó un mapa de África. No le dijo nada de particular. Sintió odio hacia Mr. Denvers, el firmante de la misiva. En su respuesta había sarcasmo. Les haré que me paguen el viaje, pensó sin convicción. Liverpool le pareció una ciudad madura y gris. Jamás podría ser vieja. El viento soplaba del Mersey, y era difícil huir al mugido de las sirenas bajo el cielo plomizo. La lluvia surgía a ráfagas de las sucias esquinas. De improviso, el tiempo aclaró, y un sol pálido y difuso, como un disco de papel, quedó suspenso sobre un remolcador y una extensión de agua encharcada. Luego la lluvia empezó a caer de nuevo. Nadie supo darle razón de las oficinas del sindicato. Soy forastero, decían, por regla general, los transeúntes. Era una urbe de gentes extrañas que llegaban en buques o en trenes y que volvían a partir sin perder un segundo. Las calles no conducían a ningún sitio. La ciudad proseguía su crecimiento, desarrollándose en las orillas del Mersey, cual esas formaciones coralíferas que se convierten con el tiempo en arrecifes. En el patio de una agencia percibió 2 arbolillos, 2 manzanos desnudos y tristes cargados de hollín. Por fin dio con el sindicato. Ascendiendo una calleja junto a los muelles, observó un edificio de ladrillo rojo con ventanas de cristal esmerilado en el piso bajo. La fecha, 1873, sobre el dintel de la puerta, y una piedra amarilla en la que se leía: «Fue colocada por Jonas E. Walbrook, alcalde de Liverpool, el 14 de febrero de 1873». En los bajos estaban las oficinas de una agencia de seguros. En el segundo una filatelia y entre los dos el sindicato. El ascensor minúsculo era accionado por medio de un cable. Hans lucía su mejor traje y una corbata muy discreta. Un poco de whisky le desató la lengua. «El tiempo parece inseguro», dijo el mozo mientras iba subiendo lentamente. «Siempre es igual en Liverpool», repuso el hombre. Al llegar al descansillo, el estómago empezó a fastidiarle. No había tenido apetito para la comida y el licor y la soda se alborotaban, produciendo un ruido sordo. «Le ruego me perdone», dijo a la mujer que abrió la puerta. «¿Le ha citado Mr. Denvers?» «Sí, sí. Me llamo Hans». Sonrió con expresión segura, como era su costumbre al encontrarse ante una dama. Pero otra vez su estómago produjo los anteriores ronroneos y su rostro se puso contrito. La salita de espera tenía un aire sencillo. Una mesa, 2 sillas, un ejemplar del Iron Worker, otro del Punch y un Tetler del año 1932. Abriéndolo al azar, contempló un conjunto de sillas extensibles y de parasoles, 3 hombres en traje de baño y una joven. Mr. Jimmy Denvers, leyó. El popular director gerente
de un recién formado sindicato minero veraneando en Juan Le Pen. La instantánea captaba una cabeza calva y un estómago resplandeciente. Todos sonreían bajo el sol, 4 años más jóvenes, llenos de esperanza. Al parecer, el sindicato no había prosperado. Hans se acercó a la ventana y se puso a contemplar el exterior. Un tranvía pasó lanzando chispazos entre dos almacenes. Podía verse unos metros de agua, allá, que se desplazaban de izquierda a derecha. El humo iba y venía, y el hollín caía sobre el Mersey, sobre el Hotel Royal Adelphi y los manzanos plantados en un patio. Pase usted, Mr. Denvers lo espera. Hans cambió unos saludos con Mr. Denvers, cuyo aspecto era idéntico al de la fotografía. Ha sido usted muy amable al recorrer esta distancia, dijo, extrayendo una caja de cigarros. Estamos interesadísimos. Hans lo observó, esperando la temida pregunta, mientras el crepúsculo se prolongaba sin que la noche acabase de llegar. No se mencionó la palabra oro. Mr. Denvers aludía al precioso metal de manera indirecta. Tengo al hombre apropiado para que le acompañe, explicó. Un muchacho de mucha confianza. Quiero portarme bien con él. Se llama Morrow. Necesitará a alguien más. Las luces se encendieron en todo Liverpool. Parpadearon los anuncios luminosos. Una gaviota surgió del firmamento por entre una enorme botella de Borgoña y, tras describir un amplio círculo, dirigióse hacia el Mersey. Una sirena aulló, y Hans dijo, sintiéndose perplejo, solitario y horrorizado: «¡Hay un tal Collie! Nos conocemos hace tiempo. Me gustaría que fuese también de la partida». Era imposible comprender aquello. Todo había ocurrido tan deprisa. Con expresión confusa dijo: «Creí que necesitaría usted saber». «Ya tenemos muestras del mineral», declaró Denvers, «procedentes de otro sitio. Un holandés. El pobre murió, de fiebre amarilla. Es por eso por lo que su carta nos pareció tan oportuna. Deseamos que la antorcha prosiga su camino». «Fiebre amarilla», repitió Hans. «Todas las cosas buenas de la vida entrañan un peligro», apuntó Mr. Denvers, y abriendo un cajón de la mesa sacó una caja de cartón que en otros tiempos contuviera cigarrillos egipcios, y tomó de su interior una piedrecita gris. «Mire las señales, ahí lo tiene. Contémplelo a su gusto, fíjese en la estratificación». Con la muestra en la palma de la mano, Hans pensaba: «Ya no hay remedio. Tengo que proseguir. No es fácil engañar a un hombre como Denvers. No obstante, lo intentaré y cuando se dé cuenta, habré cobrado ya varias semanas». Examinó la piedra. ¿Aquello era el oro? No podía hacerse a semejante idea. 4. De pie, bajo el alto armazón metálico que cubría los andenes, Collie sintió la familiar tristeza de todas las partidas. Un reloj moderno, sin cifras, un bar cromado, un débil olor a petróleo. Sin embargo, aquello le recordaba los muelles de piedra y el chapoteo del agua aceitosa y las gaviotas de sus constantes soledades. Iba a recorrer tan solo unas millas hacia el norte, pero el trasladarse a lugares desconocidos le hacía siempre sentirse de igual modo. No le serviría de nada deambular por allí durante media hora. El chirriar de los frenos y el ronquido de los autobuses le estaban excitando los nervios. La luz se reflejaba en el armazón metálico y varias personas permanecían sentadas en los bancos como en palcos de teatro, contemplándole. Algunas rumiaban chocolate. Parecían gentes tranquilas y felices, como si esperaran trasladarse a algún lugar de sus ensueños, más allá del humo, el polvo y la noche que envolvían a la estación Victoria. Todo tenía el aire decisivo y trascendental de la partida de un vapor en el muelle. Aquello le resultaba demasiado familiar. Sintió deseos de beber algo. No tenía nadie de quien despedirse ni a quien sonreír a través de su vaso. Lo mismo que cuando a los 17 años se marchó al Brasil a ocupar el puesto de un muchacho fallecido de fiebre amarilla. Los adioses cada vez más superficiales eran siempre en Surrey. Incluso en aquella, su primera partida, había encontrado su camino hacia el bar del transatlántico, mientras a su alrededor los viajeros y sus amistades se lanzaban serpentinas. Lo mismo ocurrió cuando su viaje al África, exceptuando que en aquella ocasión el bar no estuvo abierto.
Tendióse en su litera con una revista festiva en la mano, aunque sin ánimos para volver la página, como si pretendiese que aquella estúpida broma quedara para siempre impresa en su cerebro. Un cazador caído en una zanja, un paleto inclinado sobre un seto y un fragmento de diálogo imposible de entender. Era como si al final hubiera uno de acostumbrarse a las partidas y a los nuevos empleos, pero los mismos sentimientos se repiten, sin interrupción, en parecidas ocasiones. Penetró en un bar de la Walton Road y se tomó un coñac con soda. No podía ya soportar el whisky, que casi lo había deshecho en África, junto con la crema de menta helada que le servían después de las comidas. Aquel bar era uno de esos enormes establecimientos cargados de falsas molduras que suelen encontrarse junto a las estaciones. En cada panel estaba dibujado un cuadriculado distinto, y la gente entraba y salía continuamente. Jóvenes de la City con paraguas arrollados y chalecos que iban a Oxted o a Hayward's Health. Después de ingerir 2 coñacs, sintióse más tranquilo. Dijo «Buenas tardes» a 2 muchachos sentados a su lado, pero ellos lo miraron con aire distraído, prosiguiendo su charla acerca de dividendos y acciones de la Dunlop. Tomóse otro coñac y le pareció como si conociese a aquellos jóvenes mejor que nadie, como si hubiese vivido con ellos desde los 17 a los 33 años. Primero fueron compañeros suyos en extraños empleos, luego sus jefes de sección y más tarde, en constante progreso, los encargados que lo despidieron. Eran seres brillantes y apacibles que procedían de una buena escuela y vieron juntos el mismo espectáculo la semana anterior. Además, sus esposas cultivaban sincera amistad y confiaban el uno en el otro de manera completa. No querían dirigirle la palabra. He aquí la diferencia. Sabía el origen de aquella actitud. Puede ocultarse una manga raída. Nadie nos puede ver los calcetines y la camisa permanece siempre casi invisible, pero ¿y los zapatos? Se trata de algo muy distinto. Por eso las mujeres miran siempre al calzado. Bueno, pensó, es mejor que me vaya. El tren partía a las 8:30 para llegar a Liverpool a primeras horas de la mañana. No podía permitirse otro coñac, y de ingerirlo tampoco podría dormir. 3 eran suficientes para dotarlo del valor de la partida. No es que hubiera sido especialmente feliz en Londres, pero en la capital no pueden evitarse ciertos contactos, ni es posible dejar de pasearse desde la estatua de Aquiles al Marble Arch, sintiendo renacer, como narcisos que se abren a la vida de un modo regular, esperanzas de comprensión humana, no basadas en el egoísmo ni en el interés. Odiaba al mundo. Este era el primer y más permanente artículo de su credo. Un hombre no puede dejar de beber ni de moverse, pero la emoción de cada partida sugiere que en algún lugar existe, quién sabe. Colocó unas monedas sobre el mostrador y salió a la fría y hostil noche de invierno. El firmamento estaba pálido, como cubierto de vapor sobre la estación térmica de Battersea. Alguien vendía flores junto al estacionamiento de coches y un autobús proseguía su camino en las tinieblas. El perfume de las flores y el olor a petróleo, junto con el humo de pimiclo, y los imperceptibles efluvios primaverales con reminiscencias de césped bien cortado, se combinaron para aportar a su cerebro cierta sensación de confianza. Todos los trabajos que había desempeñado en extraños continentes dejaron en su cerebro una impresión que en tal época del año resurgía en su alma, impregnada de tristeza y hasta cierto punto de hermosura. Recordó al fogonero de un vapor en el año 31 y a un chiquillo italiano que habían subido al puente a respirar un poco de aire puro. Vio sus rostros pacientes a la luz de las lámparas, mientras sentados sobre un rollo de cuerdas, jadeaban en la pesada noche. Un chiquillo manco se arrodillaba en Sierra Leona para recibir la bendición en una iglesia con techo de hojalata. Se había amputado el brazo él mismo, al rompérsele recolectando nueces de palma. Un villorrio africano, donde todo el mundo había muerto en una epidemia de fiebre amarilla. Los cuerpos yacían horriblemente desfigurados, pero también extremadamente fieles, cada uno entre su familia, en el interior de la propia choza. Un hombre tocado con un sombrero hongo pasó corriendo junto a él, al tiempo que gritaba «¡Llegaremos tarde! ¡Llegaremos tarde!». También se dirigía hacia el norte, al parecer. Era ya de edad madura, y lo esperaban. Hacía lo posible para demostrarlo,
importantes negocios sobre motores diésel. Ninguno de los demás pasajeros podía equiparársele. Un clérigo ocupaba el asiento de en medio, desde donde no vería más que la noche, apretándose contra las ventanillas. Era un viejo joven robusto, con una maletita negra y un paraguas en el portaequipajes, y parecía preparado a permanecer en la misma actitud toda la noche leyendo su breviario. El hombre importante se sentó junto a un muchacho con aspecto de dependiente y se puso a hablar en voz muy alta acerca de los motores diésel. Collie recorrió el pasillo en dirección a los dos únicos asientos vacíos. Una anciana con un cesto de bocadillos y plátanos explicaba a su acompañante: «Será preciso que te prepares a recibir una buena regañina cuando Ted lo sepa». Varios muchachos, quizá componentes de un equipo de fútbol, habían llenado los asientos posteriores con maletas y bolsas de papel y bloqueaban la puerta, riendo a carcajadas. Los despedían dos caballeros de grises bigotes y gorras a cuadros que aconsejaban sin cesar: «Recuerden ustedes, recordad». Los muchachos les daban golpecitos en el hombro y trataban de hurgarles las costillas, repitiendo: «Ya verán, ya verán». Habían bebido un poco, y cuando sonó el pito y todos se volvieron hacia el interior, efluvios de cerveza flotaron en la atmósfera del coche. Nadie podía servirse de la puerta. Un joven en el andén aproximaba su rostro pálido al cristal de la ventanilla, arañando los cristales, tratando de consolar a una muchacha vestida de negro que había estado llorando. No era posible bajar el cristal y la muchacha miraba hacia la puerta. «Pero recordad, chicos», decían los caballeros, y luego añadían algo así como: «¡Pegaos a la pelota!». Collie se inclinó por encima de un escolar y bajó la ventanilla. La joven no le dio las gracias, ni tampoco el muchacho. Había sonado el pito. No tenían tiempo para nada. Se abalanzaban el uno hacia el otro con recados urgentes que sin duda no tuvieron ocasión de confiarse hasta aquel momento. El vagón se puso en marcha, pasando ante el bar y las máquinas expendedoras de fruta. Los deportistas avanzaron por el pasillo gritando y riendo. Hubiera podido decirse que tampoco ellos eran demasiado importantes. No, no componían un equipo de liga. A ambos lados del tren corrieron los faroles, los rostros vueltos, la alta pared de piedra de Grosvenor Gardens, semejante a un muelle que albergara un enjambre de remolcadores y de vaporcitos de Hyde Park Corner. Incluso los muchachos del equipo se quedaron un momento silenciosos mientras Londres desfilaba lentamente hacia atrás en una especie de sumario. La estatua de Aquiles, la cola en las taquillas del Regal, un policía, un puesto de café, otro guardia, un hombre vestido de etiqueta que parecía requerir a una muchacha en un taxi, y luego la longitud herida de Finchley Road, villas y pisos, y más allá de Hendon, una extensión de hierba y un montón de peladuras de patata. Más villas, otro prado, una zanja en el solar lleno de ruedas de bicicletas oxidadas y trozos de automóvil en el campo. La muchacha había cerrado los ojos y conservaba la boca fuertemente apretada como si se estuviera repitiendo: «Me he dormido. Ha sido un sueño». El escolar comía chocolate. Una voz proclamó ásperamente con aire de importancia: «50 caballos de fuerza». Inglaterra era como un imán que hubiese perdido su poder de atracción. Nada le retenía ya a ella. Collie se dijo: «He permanecido lo suficiente aquí, como para lograr muy buenas referencias. Ahora debo partir». Pero esta vez no sabía la clase de trabajo que le esperaba, exceptuando que el amigo Hans le había escrito: «Creo que te convendrá». Disponía de un par de asientos. Era el único que podía permitirse tal comodidad. Se preguntó si habría algo en su apariencia que mantuviese alejadas a las gentes. Había escondido los zapatos y, en todo caso, los de los demás no eran mejores que los suyos. Pronto comprendió el motivo. Su asiento estaba situado sobre el eje, y cada irregularidad de los rieles repercutía en su cuerpo. Los demás fueron más listos. Podía considerarse un novato. Recordó que en su viaje al Brasil había ocupado el peor lugar de todo el puente, pero nunca volvió a ocurrirle contratiempo semejante. El lugar más soleado o el más cubierto eran suyos, antes de que sus compañeros de viaje hubieran terminado de despedirse. Cuando es preciso luchar, aunque solo sea por un lugar tranquilo, no hay que perder el tiempo. «Me refería a los aceites pesados», gritó el viejo sobre el acompasado rumor de los rieles, mientras el tren ascendía una cuesta de los Chiltern.
El clérigo seguía murmurando rezos sin mover apenas los curvados labios, vibrando en su asiento al compás de la marcha. La noche primaveral florecía bajo los faros de la máquina. Unos tallos de haya, cargados de brotes, rozaron las ventanas desde un ribazo próximo. Imbuido de cierta sensación de ardor, Collie pensó: competencia. He aquí mi lema para con ellos: competencia. Cada uno para sí. Como si no lo hubieran derrotado ya en Brasil y en África, tras haber puesto en práctica tal método. 5. Me di cuenta enseguida, dijo Mr. Danvers al reportero, de que Hans era un hombre de extraordinario carácter. Tome un cigarro. Bien, guárdese otro para luego. ¿Qué le estaba contando? Ah, sí, es un aventurero a la antigua usanza, parecido a Sir Walter Raleigh. Pero Raleigh no encontró oro, objetó el reportero. Ah, le contradijo inmediatamente Mr. Danvers. Fue por no haber contado con apoyo necesario. Pero puede usted estar seguro de que el oro está allí. Ya hemos examinado muestras convincentes. ¿Cómo conoció usted a Hans? Voy a serle sincero, repuso Mr. Danvers. No voy a permitir que la discreción estropee una hermosa historia. Ya le he dicho que Hans era un aventurero. En el mejor sentido de la palabra, desde luego. Como Raleigh, recordó el informador. Tendría usted que oírle relatar sus hazañas. No acabará nunca. Sin embargo, sus ganancias han sido escasas, exceptuando la mejor de todas, la amistad. Trabajaba para otros hasta que le entró la manía de los viajes y de ver el mundo. Ha aprendido a tratar a toda clase de hombres. Cierta vez disolvió una huelga él solo. Llevaba ocioso un par de meses y empezaba a sentirse intranquilo. Es hombre de acción y odia la inactividad. Pensó que podía capitalizar sus experiencias. Recordó su hallazgo de oro en África Occidental, un oro del que este malhadado gobierno no hizo el menor caso. Temperamento medieval. Solo unos cuantos buscadores holandeses merodeaban por aquellos contornos. Existían ventajosas probabilidades de una concesión, y ello le indujo a escribir a varias compañías ofreciendo sus servicios. Conoce bien el país y a los nativos. Solía trabajar al otro lado de la frontera en territorio inglés e incluso ha tenido contactos con miembros del gobierno. Cualquiera sabe lo que habrá hecho. Pero lo más importante es su experiencia con los nativos, de mucha importancia en tales parajes. Atraso, carencia de carreteras, son los hombres lo que valen, no las máquinas. Cuando se cruza la línea, se retroceden centenares de años. Se vuelve al tiempo de Stanley y Livingstone. Mr. Danvers pronunció completamente distraído estas últimas frases, ya que al mismo tiempo estaba consultando unas notas. ¿Y qué me dice usted de las restantes compañías? Voy a serle franco otra vez, repuso Mr. Danvers. Ninguna le hizo caso. Ni siquiera le concedieron el honor de una entrevista. Por mi parte, me sentía bastante escéptico hasta hablar con él. Me dijo que solo había conseguido otras 2 contestaciones en las que se le advertía que las empresas no estaban en condiciones de ampliar su campo de acción. Desde luego, financiar esta aventura. Una nueva emisión de 200.000 acciones ordinarias. Hemos reservado una página en su diario para incluir mañana nuestro anuncio, como ya debe usted saber. De modo que Hans partirá. Naturalmente. No se trata de un trabajo corriente de extracción de minerales, jovencito. Hay que exponerse. Es un auténtico riesgo. Quiero que insista sobre ello en su periódico. ¿Un whisky con soda? No bebo, contestó el informador. Perdone mi ingenuidad, pero deseo un artículo sensacional, declaró Mr. Danvers. Yo he hablado con su administrador y nos concederán el espacio suficiente. Hay que convertirlo en un héroe. No se trata solo de vender acciones, sino de hacer política. Debemos impresionar a esos negros. Hasta cierto punto, el jefe de la expedición es un embajador de Europa y de la civilización. ¿Posee conocimientos técnicos en minería? Esta no será su tarea principal. Deberá desbrozar el camino, gobernar a los hombres, talar bosques, trazar rutas. ¡Qué aventura!, exclamó Mr. Danvers. Le aseguro que si fuera joven iría yo también. ¿Le acompañará algún experto? Le seguirán varios a poca distancia. ¿Podría haber un mapa? Mr. Danvers desplegó la blanca hoja sobre su mesa. En ella se observaban grandes espacios vacíos, inexplorados. No existe ninguno del que fiarse demasiado, explicó. Tendremos que dibujar otro por nuestra cuenta.
En el mapa podía leerse Departamento de Guerra de los Estados Unidos. El reportero se inclinó sobre él, garabateando algunas notas en su cuadernillo. A la derecha, un espacio en blanco llevaba la advertencia «Caníbales». Luego venían nombres extraños como Mendy y Boozy, que sonarían muy bien en el periódico. Ya imaginaba los titulares principales y los secundarios. Mr. Denver se inclinó a su lado, con sonrisa de suficiencia, señalando con el índice una cadena de montañas. «Es aquí donde obtendremos el oro», manifestó. «El problema principal estriba en su transporte». Desplazó el dedo hacia el mar. «No sabemos si será mejor llevarlo hasta la costa o hacerlo atravesar la frontera, hacia territorio británico. Aquí se encuentra la colonia francesa». Viró hacia el norte y guardó silencio, mientras el reportero tomaba algunas notas. Un mapa es como un cristal, a través de cuya superficie pueden percibirse infinidad de cosas, según los ojos de quien lo contempla. Fracasos o éxitos. El suicidio en un hotel de baja calidad o un contrato del gobierno. Amores perversos y casas coloniales con una limaña en el lavabo. Mr. Denvers vio un edificio con columnas dóricas, iluminación indirecta, relojes eléctricos y 6 pisos de altura. Vio también 200.000 acciones ordinarias con la perspectiva de buenos dividendos, pero no vio oro. 6. Un momento, rogó Mr. Hans. Voy a por la enciclopedia. Una vez de vuelta, desplegó el mapa del África Oriental con el inmenso deseo de comprender lo que mostraba. El país era pequeño. 250 millas desde la frontera francesa al mar y 300 de costa. El mapa estaba a la escala de 100 millas por centímetro. No había recuadro con detalles. Solo 6 ciudades habían sido marcadas. Pensó en Letonia, Luxemburgo, la Sociedad de Naciones y una postal del Ayuntamiento de Bruselas, pero le fue imposible imaginar el calor, la soledad, la aridez de aquellos apartados territorios. Desde luego, tratan a su gente como esclavos, dijo Mr. Hans. Mr. Hans evocó las minorías oprimidas de diversos lugares y el Tratado de Versalles. Volviendo la vista al mapa, pensó, es un empleo. Estará ocupado otra vez. Quizá todo marche bien. Se quedará allí y hará dinero. Me sentiré orgulloso de él y podré decir, mi hijo, director de... Escribe diciendo... No pudo evitar un poco de vergüenza al considerar la alegría que embargaba su corazón de padre. Su hijo apenas si se molestó en mirar. Sabía lo que iba a ver, aquella forma rectangular tras de la que se ocultaba su éxito, si sabía obrar con decisión. Se oiría hablar de Mr. Hans. Sintió miedo. Voy a cambiar unas palabras con Millet, dijo, y, con cierto aire indeciso, descendió la High Street de Metroland. Pasó ante el gran salón de proyecciones de estilo oriental y el café Tudor, y penetró en el hogar de sus oyentes. Segunda parte. La expedición. Billings vestía de negro, a pesar de la cegadora luz de aquel sol tropical. No es que sintiera respeto hacia el ministro muerto. Paradójicamente pretendía pasar inadvertido en lo posible. Cruzaba el mundo como un cazador indio, pero las ramitas crujían bajo sus pies. En Inglaterra, aquel traje hubiera resultado muy corriente, y estaba tan acostumbrado a él que durante el viaje le pareció como si al vestirse de blanco la gente hubiera de mirarlo con extrañeza, observando su pecho deprimido, su seca y moteada piel y sus ojos inyectados en sangre. Luego, al desembarcar y percibir las miradas perplejas de los curiosos con sus trajes ligeros de hilo, se dijo que era demasiado orgulloso para variar. Imaginó sus exclamaciones. El maldito forastero no sabía nuestras costumbres y ahora copia cuanto ve. Miró a su alrededor, contemplando los detalles de la iglesia con su techo de hojalata, su desnudo altar, sus bancos de madera de pino y la tina para las inmersiones bautismales. Era una especie de hogar, y además allí tenía autoridad sobre los negros. El reloj de estilo normando dio las 12. El sol pesaba sobre el tejado de metal. Fuera, un vapor hizo sonar su sirena. Aún se percibían los himnos del funeral del ministro. Se humedeció los dedos en la pila. No había sido vaciada desde la última inmersión a causa de la sequía, y el agua estaba caliente y pringosa. Luego salió al sol, que caía vertical sobre la sucia calle con sus almacenes y sus chozas.
No circulaba nadie por los alrededores. Las hamacas oscilaban en habitaciones interiores y las aves de presa se posaban como animales domésticos en los tejados, volviendo a un lado y otro sus cabecitas chatas, espiando la posible carroña. Una de ellas levantó el vuelo, batiendo el aire con sus sucias alas, dirigiéndose al patio del carnicero donde una docena de sus congéneres merodeaba con lento oscilar de pavos. Los demás contemplaron a Billings, quien con su traje negro y su sombrero de ceremonia caminaba con la obsequiosa pompa de un clérigo en un funeral. Al mirar hacia arriba, observó la atención de las aves, que parecían murmurarse al oído, inclinándose las unas a las otras. Dentro de unos años, listo. Aunque no tiene más que piel y huesos. Pensó en la muerte, bajo aquel despiadado sol, y en Mr. Baines, que había fallecido la semana anterior. 3 días antes había cablegrafiado a su casa. Evocó el vacío producido por semejante desaparición, el rumor del armonium sonando en la salita, y él alejándose un poco mientras los demás rezaban. Fue una buena muerte, sin mojigatería ni necesaria ceremonia. Dirigióse a la oficina de correos. El gigantesco negro situado tras el mostrador lo contempló insolentemente. Billings, dijo. Estoy esperando un telegrama. El nativo, vestido con impecable traje blanco, examinó al recién llegado de pies a cabeza como era su costumbre. ¿Nombre? Preguntó, aunque lo supiese de antemano. Y reclinándose con negligencia en su sillón giratorio, entregó un penique a través de la ventana a una muchachita que esperaba fuera. 3 naranjas, le dijo, y puedes quedarte con el cambio. Billings. Nada, declaró el negro, pero mientras Billings se volvía para partir, añadió, espere un momento. Quizá haya algo. Sabía perfectamente la existencia de aquel cable, llegado de Inglaterra, e incluso estaba enterado de su contenido. Había algo de satisfacción y de desprecio en su manera de comunicar la noticia. Billings tomó el sobre y se marchó. Había telegrafiado al centro misional informando de la muerte del ministro y sugiriendo, gracias a su conocimiento de la comunidad, la idea de que él mismo pasara a ocupar su puesto. Se había gastado bastante dinero, a causa de lo mucho que tuvo que decir, sirviendo a su dolor y a su ambición. Avanzó por la calle vacía, por ser la hora de la siesta, en dirección a su casa, que tenía menos de hogar que la capilla. El sol daba de lleno sobre su sombrero negro y su aire de desgracia. El suelo de la cabaña que habitaba elevábase medio metro sobre el terreno, con el fin de evitar las hormigas y las ratas. Fuera colgaba la antigua muestra de un fotógrafo, representando a una belleza húmeda de agua y sonriente bajo el sol. Pocas personas acudían a Billings para que les revelase carretes impresionados. Escasos eran los turistas que pasaban unas horas en aquella colonia británica. Solo muy de tarde en tarde, un vapor, en crucero, fondeaba en la rada, y unos cuantos viajeros descendían con sus cámaras, enfocando los buitres, la residencia del gobernador o una negra que volvía de la iglesia envuelta en su túnica de algodón de Manchester. Pero tales personas guardaban sus películas para revelarlas en Londres, y no se fiaban de Billings, aunque el anuncio proclamase «Entregamos las fotos en 6 horas». Solo algún buscador de oro reclamaba sus servicios. Otras veces era una boda en Wellesley Street o la apertura de los tribunales en Crewe Town. Sin embargo, un repelente olor a ácidos surgía del laboratorio lavabo para ir a mezclarse a los efluvios de pescado que exhibían los vendedores en la plaza. Billings pensaba, si me nombraran ministro, ello significaría cerca de 1 libra semanal en las colectas, justificación de mis vestiduras negras, bautizos, bodas y autoridad. Y con el tiempo acaso abandonar aquella húmeda localidad para trasladarse a una casa en la colonia europea. Abrió la puerta y un perrillo sin pelo arrastróse hacia él. Ciertas huellas de la toras aparecían bajo la mesa, y el animal parecía pedir perdón por sus irreverencias, pero no quiso perder tiempo riñéndolo. Entre los anuncios de Agfa y Kodak, abrió el telegrama. Era muy breve. B. Moss responde a la llamada. Llego el 16, arregle lo necesario. Miró por la ventana viendo a un taxi que avanzaba traqueteando hacia el muelle. Los moscardones se movían de manera imperceptible por el aire cálido e inmaculadamente azul. Empezó a rasgar el telegrama.
reduciéndolo a menudos fragmentos que fueron cayendo sobre el perrillo. Un desmayo epiléptico lo sobrecogió y agarróse al extremo de la mesa, murmurando: «Dios mío, Dios mío». La mesa oscilaba. El calor parecía ahogarle. Poco a poco logró sobreponerse, hacer frente a la vida. Ante él, la pequeña muestra de amarillentas tarjetas postales. Una negra vistiendo algodón de Manchester, la residencia del gobernador, el olor del perro y el de los ingredientes fotográficos, el sudor que corría bajo su traje negro. Por un instante, la vida había quedado como helada ante el fracaso, pero volvía a latir. Dióse cuenta de que un negro le observaba desde la escalera. «¿Qué diantre quieres?», le preguntó furioso. «Mis retratos», repuso el aludido con voz grave e incierta como la de un niño. «No están terminados. Vuelve mañana». Billings se dijo que trabajar es lo mismo que rezar. Debía empezar de nuevo. Apartó al perro de un puntapié y dirigióse al cuarto oscuro. Un lavabo, un estante, el retrete, una ventana con los cristales encarnados. Colgó el sombrero en una percha, deshizo un rollo de película y se inclinó sobre la cubeta. Sin embargo, su atención estaba muy lejos de aquella breve tira de celuloide que hacía oscilar dentro del líquido con sus imágenes, en las que el blanco era negro y la derecha izquierda. Las circunstancias lo iban encerrando en un círculo de injusticia. No podía estar seguro de que B. Moss requiriera su ayuda. No era posible. Sacó la película demasiado pronto. Las caras blancas de los negros se mostraban inciertas, como insectos de cristal, y empezó a lavar el negativo. Trabajaba distraído, bajo la roja claridad de la ventana. Alguien llamó a la puerta, pero no le prestó atención. Había dos lugares en los que permanecer a solas, con su orgullo y su resentimiento: la capilla y el laboratorio. En la primera hablaba a Dios. En el segundo evocaba el pasado. El niño lanzado al agua para que nadara o se hundiese. El muchacho zaherido en el campo de deportes. Podía escuchar las voces que lo llamaban. Billings el escurridizo. Y la risa molesta de una mujer. No se compadecía a sí mismo. Llevaba su propia imagen, como los religiosos la del Salvador, con el fin de fortalecer su espíritu. Ello constituía una disciplina que algún día tendría su recompensa, desposeyéndolo de orgullo. De nuevo la llamada. Colgó el negativo para que se secara y salió a abrir. «Ah», exclamó vacilando, «pero si es Mr. Hace 5 años», dijo el forastero, «en el almacén de Anderson. ¿Te acuerdas, Billings, de aquella noche?» «Caramba, Hans», añadió él sin entusiasmo. «Me hospedo en el Grand». «¿El Grand?» «Tengo dinero», explicó Mr. Hans. Quitóse el casco contra el sol de color caqui y corte militar, y exhibió a la contemplación de Billings su traje nuevo de drill y la corbata con los colores de un club. «¡Cuánta gente! ¡Cuánta tiesura y gravedad! Parece la casa del gobierno». Me dije que lo mejor era escaparse y hacer una visita al viejo Billings. Siempre tendrás una botella de vino reservada para semejantes casos, ¿eh? Una extraña expresión contrajo la cara de Billings, como si experimentara un gusto amargo, o a su memoria acudiese algún desagradable recuerdo. ¿Quién hubiera podido decirlo? 5 años, dijo. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 5 años? Se rompió otro cristal en la biblioteca pública. Anderson vendió sus cosas a Bates. Han puesto un buzón de correos en Gladstone Street. Por aquí nada, ¿verdad? Desembarqué esta mañana y he estado dando una vuelta. Siempre se tienen cosas que contar, dijo Billings. Ah, ahí está el aparador. Déjame ver lo que guardas en él. Abrió la puerta. Estanterías polvorientas con rollos de película, una botella de jugo de fruta, una lata de guisantes, otra de sardinas, otra de salchicha en conserva. «Pero si no hay nada», exclamó. «No tengo nada, pero he encontrado al Redentor», repuso Billings. «¿No te lo ha dicho? ¿Nadie en el Grand?» «No he oído una palabra», manifestó Hans, algo intranquilo. «Desde luego», añadió Billings. «No habrás mencionado tu venida aquí, ¿verdad? La calle estaría desierta. Todo el mundo duerme. Me figuro que te deslizarías de manera subrepticia». «Si quieres sugerir que estoy avergonzado, siempre lo estuviste», declaró Billings. «Te he tenido aprecio. En secreto». «Del mismo modo que tú rezas», dijo Hans cerrando la puerta del mueble.
¿Qué diablos? No nos peleemos. Vine a invitarte a cenar. Nos reuniremos con Collie. ¿Te acuerdas de Collie? Y con Morrow. Es nuevo, vaciló. Y con mi esposa. ¿Te has casado? Inquirió Billings. Como dijiste antes, siempre se tienen cosas que contar. De nuevo aquella leve expresión de secreto dolor, o quizá de delicia, curvó la boca de Billings. No creo que hagamos daño a nadie celebrándolo, dijo. ¿Tienes una botella? Solo la uso como remedio. Y dirigiéndose a la cama sacó de debajo de esta una botella de coñac barato. A veces me duelen las muelas. Es neuralgia. Los dentistas no pueden hacer nada. En tales casos creo volverme loco. Ya me perdonarás por no poder ofrecerte más que una copa, pero como apenas tengo visitantes. ¿Qué le pasó a Catlow? Murió de fiebre amarilla hace un año. Billings miró de soslayo hacia el líquido. Fue el primero en subir al cielo. Hans se echó a reír, aunque se veía claramente que su jovialidad no era excesiva. Hemos de beber a la salud de tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues Ethel, pero para mí es Ethie. A la salud de Mrs. Hans. Bebieron, y Billings volvió a llenar las copas. Procede de una familia excelente, explicó Hans. Te gustará. Tenéis mucho de común. Su tío también se dedica a la fotografía. Ya comprendo, dijo Billings. Fotografías artísticas para el Tatler y el Vogue. La modelo se coloca y la máquina es disparada desde arriba mientras suena un fonógrafo. Muy atractivo. La buena sociedad. Sí, algo así, convino Hans. Un poco de coñac, solo un dedo. Gracias. ¿Y de dónde sacaste el dinero? ¿De ella? Voy a iniciar la búsqueda de oro. ¿Dónde? Al otro lado de la frontera. No encontrarás ni un gramo, afirmó Billings. Te equivocas. ¿Recuerdas aquel viejo holandés que estuvo aquí? Aseguró que lo había en los montes Pandemay. Hubieron de repatriarlo en tercera, y a expensas del cónsul. Yo actúo bien respaldado. Una expedición en toda regla. Yo, Colin y uno llamado Morrow. Necesitaremos criados y porteadores, por eso vine aquí. Tú conoces a los negros. No encontrarías mejor capataz que Bandy, pero los porteadores te saldrán más baratos que en el otro lado. Sirvió más coñac. Me gustaría encontrarme en tu lugar. La selva es mejor que este poblado. Trabaja uno hasta la extenuación y luego vemos, contesta. ¿Por qué no vienes con nosotros? Collie es excelente, desde luego, pero quisiera alguien en quien poder confiar de manera absoluta, añadió con aire de importancia. Un jefe tiene muchas responsabilidades. ¿Qué tal consideras a Morrow? Un pedante, que siempre está observándolo todo. Volvió a beber. Ethie es magnífica, pero uno necesita a su alrededor personas de carácter. A veces me pregunto si lo único que preocupa a las mujeres no será... Puso una leve expresión de perplejidad. Bueno, tú ya lo sabes. Un jefe ha de mantenerse en forma. Lo que no comprendo, dijo Billings, es cómo te escogieron a ti. Yo tampoco. El coñac ponía en su lengua una evidente inspiración. Durante años he estado imaginando grandes cosas. Quizás sea el destino. A veces uno se reserva para empresas de verdadera importancia, como Hitler y otros. ¿Qué eran antes? Yo también pienso igual, afirmó Billings. Contemplando el conjunto de todos nosotros, no veo más que una muchedumbre a la que jamás se ofreció la ocasión de triunfar. Despreciados, esquilmados, y de improviso llega el día. ¿Tienes más coñac? A veces he soñado en convertir a multitudes, en ser el padre de los negros. Les enseñaría a adorar a Dios. La copa tintineó sobre la mesa. Sí, a adorar a Dios. Cuando pienso en ello, comprendo que estamos enfrascados en un gran asunto, dijo Hans. Dios mío, no pronuncies el santo nombre de Dios en vano. Oh, lo lamento, dijo Hans, pero es que a veces me haces desbarrar. Volvamos a lo nuestro. No se ha entrometido ningún funcionario, ¿verdad? Nada de eso. Se contemplaron con un poco de miedo. Me figuro que lo que les hizo escogerme fue el necesitar a un hombre con imaginación, explicó Hans. Y con fe, añadió Billings. Alguien llamó a la puerta y Billings salió a abrir. La jornada seguía su curso bajo un sol cegador. Zumbaban los insectos y en la pequeña ciudad la vida se agitaba como de costumbre.
Estaba seguro de encontrarte aquí, dijo Collie, entrando con aire vacilante. En el corazón de ambos se alojaba algo muy semejante a la duda. Tu esposa se ha dormido, Hans. Me parece que no se encuentra bien. Es el calor, dijo Hans. Todos sabemos que cuesta acostumbrarse. ¿Tenéis un poco de coñac? Lo siento, viejo, pero se ha terminado. Collie sostuvo el frasco al trasluz, desconfiando. Llevaba un casco colonial blanco cubierto de sudor. Le dejé una botella de jugo de naranja ante la puerta. No quise despertarla. Magnífico, viejo. ¿Dónde está Morrow? Escribiendo a su casa, repuso el otro con ironía. La carta dominical, a papaíto. No tiene padre. Murió. Pues entonces a mamá. O a su hermanita. Si hay una cosa que no puedo soportar, es la tontería de creerse mejor que los demás. Por eso tú y yo somos amigos. Collie vertió los restos del coñac en un vasito. Pensamos igual. Hans y Billings lo observaron como si hubiesen sido atrapados en un crimen o en el momento de cometer una traición. 1936.